complicado, dado que Abigail era un ser íntegro. Era difícil percibirlo en una sola faceta. Se relacionaba con nosotros fundamentalmente como ser humano, como amigo, como padre, y ver cuáles eran sus tendencias estilísticas o sus recursos técnicos era complicado para nosotros. Siendo estudiantes, además, estudiantes de teatro, a veces también percibíamos más su labor como profesor más que como director. Me costó un poco de trabajo, tuve que recordar muchísimo, pero a ver, más o menos así. De entrada yo quisiera platicar una anécdota, la anécdota del día que yo lo conocí, y con eso ustedes van a entender un poco cuál era la personalidad del teacher y por ende cuál era la forma en cómo él se movía en este rubro de la dirección teatral. Yo tenía 13 años, desde que yo tengo uso de memoria, desde que yo entré a las escuelas, estoy hablando desde el kinder, por una o por otra razón siempre me estaban eligiendo para subirme al escenario y actuar en las obras de la escuela. En la secundaria teníamos un maestro que se llamaba Mauro, él nos daba clases de español y hizo un grupo de teatro dentro de la escuela y me convocó. Yo la mera verdad es que a mí no me gustaba el teatro, no me gustaba mucho actuar, que digamos. Me metí porque él me lo pidió y ahí conocí a dos amigas, una se llamaba Mayra y otra se llamaba Rita. En algún momento Mayra nos invitó a Rita y a mí a entrar a un grupo de teatro con un maestro que daba clases en el IMSS. Yo, si he de ser sincero, decidí asistir nada más por salirme de mi casa por las tardes. Fui, la mera verdad es que a mí no me gustaba, y Rita León estaba muy entusiasmada porque ella adoraba actuar. Le encantaba, era su fascinación. Cuando llegamos al salón del teacher, lo recuerdo bien, él estaba sentado en el escenario y nosotros entramos, Mayra nos presentó y de repente el teacher nos sentó en las sillas del público, a Rita y a mí, y nos tomó de las manos, primero a mí y luego a Rita, como si hiciera magia, o sea, como si nos quisiera percibir como medium, ¿no? Entonces, después de tomarnos las manos, a mí me dijo: tú te vas a dedicar al teatro. Eres un actor nato, este es tu camino, por aquí vas a seguir. Y a Rita le dijo: tú vas a ser una gran ama de casa. Por supuesto, Rita se molestó mucho. Yo, la mera verdad, lo tiré de loco. Rita, no sé, ella estuvo con nosotros casi un mes y finalmente se salió muy enojada, obviamente, con el teacher porque no sintió que él la reconociera y que le brindara el apoyo que ella necesitaba para florecer como quería florecer. Yo me quedé, en realidad, por la inercia, porque efectivamente encontraba allí un espacio para no estar en mi casa. Y poco a poco me fui hermanando, no solamente con el teacher, sino con el resto de los compañeros. Finalmente, todavía a los 20 años, yo estaba seguro que me dedicaría a la informática, ese era mi sueño de vida. Pero a los 20 años vi una convocatoria en el Auditorio Nacional para hacer el examen de admisión en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Hice el examen y me quedé. Y en la escuela me enteré que el teacher había cruzado por esa escuela también. Bueno, este era el teacher, así lo conocí. Yo creo que el teacher en general tenía una labor muy importante allá donde estaba. Digamos que yo lo conocí en Chalco, no lo conocí en Milpalta. Y Chalco, supongo que Milpalta no era diferente,
no tenía una gran actividad cultural. El teacher, podríamos decir que llegó a picar piedra, a abrir surco en ese sentido, a luchar contra un montón de autoridades que no creían en la cultura y que no creían que este tipo de actividades tuvieran mayor peso que el de dar un rato de entretenimiento a aquellos a los que tenían la cosquillita. El teacher hizo mucha labor dentro de Chalco y fuera de Chalco. Montamos, que yo recuerde, dentro de las primeras obras que yo monté con él, una se llamaba Frijoles con Huevo. Esa obra yo la llevé de la secundaria, porque esa obra es la que estaba yo montando con el maestro Mauro, junto con otra que se llamaba El Gordo, y al teacher, cuando vio el texto, le gustó mucho y decidió retomarlo, me lo pidió prestado y lo montó conmigo. Mi compañera de escena, la obra era con 2 personajes, mi compañera de escena era una señora de 33 años, y yo era su marido, yo tenía 13, 14 años. Bueno, estos espacios permitían obviamente la convivencia de seres tan visibles como un chavito de 14 años que no sabía qué hacer con su vida, y una señora de 30 y tantos, casada, con hijos y con una fijación. Ella obviamente quería ser actriz, bueno, le gustaba ese rubro y no encontraba mayor canal dentro de ese contexto que el grupo del teacher. En algún momento llegué, digamos que cuando empecé a avanzar dentro de su grupo, me tocó participar en algunas obras más complejas. Por supuesto, las obras más complejas eran de su propia autoría. Participé en Caín en el espejo, Nocturno del Empleo de la Tórtola, La Fauna, y era tan, no sé cómo decirlo. A mí me ha tocado ya profesionalmente presenciar los conflictos que existen entre el autor y el director, porque el autor plantea ciertas cosas para el escenario, pero el director dice, no, eso no me funciona, yo quiero que las cosas sean así, y generalmente se agarran del chongo. Bueno, el teacher hacía lo mismo, pero lo hacía consigo mismo, y a veces con nosotros, porque a veces nos decía, tú te metes por aquí, teacher, pero es que el texto dice que entro por el otro lado, me vale, entras por aquí porque lo digo yo, ¿no? Había que estarlo pescando en ese sentido. La Madrugada del Centauro fue, dentro de ese equipo, pienso la obra cúspide para mí, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Participé en muchísimos montajes con el teacher, pero la obra que más reto me provocó y al mismo tiempo más enseñanza me causó fue justamente La Madrugada del Centauro. Yo hacía el personaje de Sagitario y recuerdo que me generó un montón de revoluciones internas, precisamente porque esa obra habla sobre la revolución social, la revolución de pensamiento, la revolución de conciencias, una revolución expresada de manera simbólica en una familia, pero que en realidad expresa la historia de todas las naciones, de todas las sociedades. Fue mi primer encuentro con lo que es la biografía de una sociedad. No la terminaba de entender bien y sin embargo sabía yo que estaba ante algo muy importante. Creo que gracias a esa obra y gracias obviamente al ejemplo del teacher, no he podido estarme callado ante las cosas que ocurren en este nuestro quehacer y más bien en este nuestro contexto mexicano. Hace rato pensaba que si el teacher estuviera vivo el día de hoy,
Hoy yo hubiera escrito 43 poemas. Pero bueno, pasemos a la parte técnica. El teacher, actoralmente hablando, no creía en Stanislavski, no creía en el teatro vivencial. Él era fundamentalmente un director formal. Justamente en la madrugada del Centauro coincidió que yo entré a estudiar Kung Fu, y en alguna ocasión el teacher me vio, cuando yo payasseaba con uno de mis compañeros, me vio haciendo algunas catas y dijo, a ver, eso está muy interesante, ven para acá. Y entonces me puso a hacer catas en el escenario, y de ahí fue rescatando algunos movimientos que se fueron incorporando, se fueron integrando a la performance de Sagitario, que era básicamente el primero y segundo monólogos. Sin embargo, y aunque él no era un actor, no promovía la actuación vivencial, eso no quiere decir que el teacher no creyera en la fe y verdad en el escenario. Cuando estábamos en el escenario teníamos que creernos lo que decíamos, teníamos que creernos lo que vivíamos. La situación que estábamos representando no podía ser representada, tenía que ser vivida. Y la primera vez que yo entendí la urgencia que tenía el teacher porque esto se lograra fue cuando a un amigo que se llama, espero todavía, se llama Ricardo Tapia, pero no es el de Batman, así se llamaba Ricardo Tapia. Nosotros le decíamos La Pared por lo de Tapia, porque estaba un poquito gordo. En alguna ocasión él entró y soltó sus parlamentos y el teacher lo regresó, le pidió que volviera a hacerlo con fuerza, con fe, con creencia, y salió Ricardo y volvió a tirar sus parlamentos y el teacher lo volvió a regresar. La tercera vez el teacher ya lo estaba esperando a un lado sin que se diera cuenta Ricardo. Obviamente entró, tiró sus textos y el teacher estaba por detrás con una escoba y ¡sópale! En la nuca. ¡Ándale, cabrón, hijo de la chingada! Regrésate y lo dice. Y entonces Ricardo lo dijo bien. Con ese tipo de lecciones, por supuesto, yo entendí que tenía que decir bien mis textos. Con fe. El teacher, su plan de acción lo realizaba dentro de, estamos hablando de un pueblo sin tanta creencia en la cultura. Las autoridades no dedicaban muchos recursos, así que el tipo de teatro que hacía el teacher podríamos decir que era minimalista y simbólico. En realidad lo hacía así porque no había recursos. Yo no sé si él, teniendo más recursos, habría metido más cosas en la escena. La mera verdad es que nunca hizo falta. Bastaba colocar una paca de paja, un par de sillas. Con eso resolvíamos la escena y era suficiente. En cuanto a los vestuarios, pues recuerdo mucho que en la madrugada del Centauro, Aldebarán, yo como Sagitario, estábamos todo el tiempo con un pantalón y desnudos del torso y descalzos, simbolizando la desposesión. Éramos los desposeídos. Y por supuesto Floriano salía vestido ricamente con sus botas vaqueras, su pantalón de pana, su camisa a cuadros, su gran sombrero y por supuesto el fuete. Pienso que el teacher trabajaba en este sentido con los recursos que había, pero tenía el colmillo para lograr que esos recursos usados de esa manera crearan lenguaje. O sea, que usaba a su favor toda esta falta de recursos que teníamos en los grupos.
Del maquillaje, yo recuerdo que sí nos maquillábamos, pero yo no entendí muy bien la postura del teacher hasta un día en el que hicimos un encuentro con el grupo de teatro de Tlalnepantla. En Tlalnepantla estaba Teresa Vilchis y Horacio, no me acuerdo del nombre de Horacio, si era Horacio, tal vez. Ellos eran muy amigos del teacher y habían montado una versión de La Madrugada del Centauro. Por alguna razón el teacher ahí contactó para que nos presentáramos ambos grupos con la misma obra el mismo día, primero uno y después el otro. El grupo de Tlalnepantla iba vestido, bueno, llevaban unos vestuarios, unos maquillajes muy expresivos. La golondrina traía unos rayones negros hacia acá, un tocado dándole la forma de la cabeza, y un vestido tipo ala, o sea, de haberme invertido mucho al maquillaje, al vestuario. Y el teacher lo vio y dijo, esas son pendejadas. La obra se ubica en la campiña, con personas que no tienen para maquillarse. Un poco de polvo y seguimos adelante. No tenemos muchos accesorios, no tenemos mucha escenografía, no tenemos mucho vestuario, no tenemos mucho maquillaje. Trabajamos con lo que había, pero lo que había, el teacher lo transformaba y lo convertía en parte de la obra. Lo convertía en uno de los tantos lenguajes que jugaban en la expresión de la obra. Fuimos prácticamente a todos los teatros del IMSS, de aquí del Distrito Federal. Estuvimos en el Pediátrico Nacional, dando funciones para los niños desahuciados. Visitamos, en mi caso, visité Durango, Irapuato, Taxco, Guerrero. Visitamos muchos estados de la República con las obras del teacher. En aquella ocasión estaba con el Aitayata, ¿no? Que es la Asociación Internacional de Teatro Amateur, y con ellos visitamos prácticamente toda la República. Por lo tanto, los que estábamos dentro del equipo, de repente recibíamos impactos al salir de nuestro pueblo. No solamente nos cambiaba la vida dentro de nuestro pueblo, sino que nos permitía conocer otros lugares, y se nos cambiaba el panorama, se nos abrían nuestro pensamiento. Nunca entendí por qué no entró al movimiento del teatro comunidad. Su tipo de teatro no podía estar en mejor sitio. Sus temas eran siempre campiranos, su teatro era costumbrista. No habría habido mejor foro, y sin embargo, él no creía en el teatro comunidad. Me quedó ese vacío, no sé por qué. Pues básicamente es lo que tengo que decir. No quisiera ahondar en otro tipo de cosas, porque si no nos podemos a llorar aquí todos. Les agradezco muchísimo a todos la atención.